Izuku, héroe invencible. Capítulo 1. Hay un tipo especial de fuerza en este mundo. No es la fuerza que rompe montañas, ni la que derriba ejércitos. Es la fuerza que sonríe frente al miedo. Que se pone de pie, una y otra vez, aunque el dolor sea insoportable. Algunos nacen con hechos inmensos. Otros los forjan a pulso. Pero no es el poder el que define a un verdadero héroe. Es la decisión. Es la elección diaria de ser mejor de lo que fuiste ayer. Un verdadero héroe es aquel que, aunque le digan que no puede, aunque su cuerpo caiga derrotado 1000 veces, aún así elige avanzar. Que aunque le arranquen todo, aún así decide salvar. Hay quienes cargaron con el peso del mundo en sus espaldas, hasta que sus cuerpos se rompieron. Hay quienes, a pesar de su sangre, de su legado, eligieron el camino correcto, aunque les costara todo. Ellos entendieron una verdad simple: el mundo no necesita dioses. El mundo necesita ejemplos. No importa cuántas veces caigan. No importa cuán imposible parezca el mañana. Mientras el fuego en su pecho siga encendido, mientras el brillo en sus ojos no se apague, entonces todavía pueden cambiarlo todo. Ser un héroe es un camino brutal. No siempre habrá gloria. No siempre habrá aplausos. A veces, solo estará el silencio de quienes no pueden luchar por sí mismos, esperando, rezando a que un Izuku Midoriya fue empujado en los pasillos de su colegio, perdiendo sus audífonos sin a causa del bravucón de su curso. «Quítate del camino, perdedor», escuchó decir, nervioso. Midoriya solo pudo caer de rodillas, buscando sus aparatos auditivos. Lo siento», se escuchó decir por parte del chico, de Izuku, obviamente. El bravucón ni siquiera permaneció, recordando un segundo más al flacucho que se había atravesado en su camino. Midoriya suspiró, no supo qué decir al respecto. Tomó los auriculares en el suelo, y volvió a reproducir el mensaje de motivación matutina que siempre escuchaba: la radio de Prezen Mic era lo mejor, en su opinión. Midoriya era optimista, algo tímido, pero se las apañaba para encontrar las fuerzas y seguir adelante en un mundo donde no ser especial era una especialidad, negativamente, por supuesto. Ser parte del 20% de los que eran impotentes de peculiaridad había sido como una experiencia en un carrusel, para él, al menos. Había experimentado tantos pensamientos que lo elevaban al cielo, y que luego lo estrujaba contra el suelo. ¿Por qué como demonios habían tenido la osadía de querer ser un superhéroe? Dejó de lado los pensamientos que tenía sobre sí mismo, de su futuro platónico que desesperadamente quería que sea real. Y que de hecho, había hecho hasta lo imposible para al menos aumentar las posibilidades al mínimo. Escuela Secundaria Aldera había logrado formar a algunos héroes conocidos en Japón. La escuela se jactaba de llevar prospectos a Chiketsu, pero a Midoriya no le importaba ese hecho. Él había aspirado a algo más alto, incluso sin una peculiaridad. No perdió tiempo y de inmediato se dirigió hacia su salón 3B. Para cuando había ingresado al curso, el profesor Takashi, un hombre de bigote gris y expresión cansada, sostenía una hoja frente a él. Aguantó los regaños ligeros del maestro y de inmediato se dirigió hacia su asiento. Permaneció en silencio, atento a las clases, hasta que el maestro, habiendo finalizado de explicar la clase, tomó unos documentos que había recibido de la dirección, mostrándose asombrado. Para el cansado maestro, estos niños parecían demasiado precoces a la hora de pensar en su futuro. Probablemente como él en su adolescencia. Como saben, comenzó, en tercer año es momento de pensar en su futuro. Muchos de ustedes han manifestado interés en ingresar a academias heroicas, lo que me ha sorprendido la verdad. Dijo este, dirigiendo una mirada de sorpresa hacia un avergonzado Midoriya. Hoy les diré quiénes han recibido cartas de recomendación o han pasado los exámenes preliminares. Un murmullo de expectación recorrió el salón. Entre los estudiantes, Katsuki Bakugo, el chico con explosiones en las palmas de sus manos, se reclinó en su silla con una sonrisa arrogante. Era el chico más pesado de la clase, del mundo, para él y medio Japón en su opinión. Izuku sabía que su nombre sería el primero, no había mucha ciencia detrás de eso. Su peculiaridad, que le permitía realizar esas explosiones en las manos, eran sumamente poderosos. Pero comparad con él, que no tenía peculiaridades, sentado 2 filas atrás, tragó saliva con fuerza, no queriendo que el maestro hablara sobre sus esfuerzos considerablemente titánicos. Sus cuadernos estaban llenos de análisis de héroes, estrategias y notas sobre quirks ajenos, además de métodos de entrenamientos convenientes para el fortalecimiento de los mismos. Izuku, quien no tenía peculiaridades, no fue la excepción. A pesar de parecer delgado, en realidad había construido un cuerpo que sobrepasaba las capacidades físicas de una persona promedio. Para poner las cosas en perspectiva, había logrado levantar 200 kilos de plano, cuando la persona promedio apenas podría levantar unas 95.
Sin embargo, ser el doble de fuerte que una persona normal no era suficiente a la hora de ejercer el negocio de los superhéroes. Por eso, Izuku había enviado solicitudes a todas las academias que aceptaban exámenes generales. Después de todo, no había una cláusula que prohibiera que los no peculiares fueran héroes, y de hecho, si existían algunos pocos, que apenas eran reconocidos, que sí eran héroes sin necesidad de peculiaridades. Comenzaré por los destacados, dijo el profesor, silbando con interés. Katsuki Bakugo. Has sido recomendado por la escuela para ingresar a la escuela Ketsubutsu, pero has aprobado el examen preliminar de la UA. Supongo que la respuesta es más que obvia. Felicidades, niño. El salón estalló en murmullos, admirando el hecho de que Bakugo pudiera tener el chance de ser uno de los afortunados a participar de los exámenes de ingreso. Era obvio. Gritó alguien. Ese tipo tiene una peculiaridad demasiado poderosa y llamativa. Aplaudió otro. Bakugo no respondió, pero su sonrisa se ensanchó, hasta transformarse en un bufido de fastidio. Claro que era el mejor, pero él no necesitaba que se lo dijeran una mierda de eso. Ya tenía suficiente de que le lamieran el trasero. El profesor continuó leyendo nombres. Rino Shikori, aceptada en la Academia Ketsubutsu. Tsubasa Kuroda, recomendado por la agencia AUX para el programa de becas. Increíble. Debo de decir que esta escuela está llena de sorpresas cada año. Izuku apretó los puños bajo el escritorio. Sabiendo que él sería el siguiente. La vergüenza lo estaba comiendo. El nombre siguiente le hizo encogerse. Izuku Midoriya, el profesor hizo una pausa de sorpresa. Este chico, era una sorpresa. Y así el silencio no se hizo esperar en la sala. Izuku quería tener la peculiaridad de topo, o tierra control, para enterrarse vivo debajo de la tierra. Todos los ojos se volvieron hacia él. Algunos con curiosidad, otros con burla. De hecho, has recibido una respuesta positiva, de la Academia de UA, nada menos. Si te soy sincero, hijo, estoy impresionado por tu logro. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Luego, la incredulidad impregnada de risas se volvió fuerte. Ja. ¿En serio lo intentó y lo logró? Hizo trampa, dijo uno. ¿En serio piensa ingresar a un curso de superhéroes sin el requisito más obvio, un Kirk? Susurró otro. Izuku no levantó la vista. Sabía que esto pasaría. Lo había calculado. Pero la vergüenza y el sentimiento de inferioridad quería aferrarse en su pecho de mala manera. En momentos como estos, los discursos de motivación en la radio no eran suficiente para sofocar el malestar. El profesor carraspeó. Midoriya, hijo, ¿estás seguro de que esa es la decisión correcta para tu futuro? Déjame decirte que has logrado algo impresionante, pero, tal vez deberías considerar otras opciones. Policía, bombero, enfermería, algo más, realista. La palabra realista resonó como un golpe. Ese sí, sensei, lo he pensado hacía mucho tiempo, murmuró Izuku, fingiendo una sonrisa. Pero cuando estaba a punto de continuar, el timbre sonó, liberando a la clase de la incomodidad. Todos salieron rápido, algunos lanzando miradas lastimeras a Izuku. Bakugo se detuvo frente a su escritorio. Bakugo estaba sorprendido de que Izuku hubiera logrado algo que solo el 2% de los solicitados eran aceptados. Luego se sentía furioso y ofendido de que Izuku Midoriya, el sin peculiaridades de la escuela, hubiera logrado algo que solo el 2% de los solicitados eran aceptados. Patético, escupió. ¿Cuántas veces hay que decirte que jamás serás un héroe? ¿Y te atreves a solicitar el ingreso a la UA? Bakugo lo acorraló en su pupitre, sus lacayos detrás de él, mostrando sus puños con miradas amenazantes. Izuku no respondió por la reacción de Bakugo, de hecho, lo esperaba. Pero eso no quitaba que se sintiera asustado como el infierno. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas, así que solo se mantuvo callado, esperando a que este Bakugo dijera lo que tuviera que decir y se fuera por su camino. Cuando el salón quedó vacío, Bakugo arrebató el cuaderno de análisis de sus manos. En la portada, las palabras análisis de héroes número 13 brillaban bajo un rayo de sol. Bakugo se sintió asqueado de este nerd. Era como ver a un otaku de héroes. Sin pensarlo dos veces, explotó el cuaderno sin misericordias y amenazó. Será mejor que no intentes bajo ninguna circunstancia luchar contra el orden de las cosas. En especial, no quiero que arruines mi hoja de vida. Quiero ser el único estudiante de esta patética escuela en ser aceptado en el departamento de héroes de la UA, ¿entiendes? Dijo, antes de lanzar el cuaderno por la ventana, alejándose de Izuku, quien aún se mantenía callado, su frustración burbujeando por dentro. Quería llorar, quería gritar. Quería tomar el asiento donde se encontraba como arma y estrellarlo en la cabeza de Bakugo y sus lacayos, probablemente luchar utilizando el boxeo roto que había logrado aprender. Después de todo, ¿qué héroe no era bueno peleando?
La lucha era una materia básica en el departamento de héroes. Pero Izuku sabía que no tendría ninguna oportunidad, pues él, quien era superior al promedio, comparado con Bakugo, probablemente el chico podría doblarlo en capacidades físicas. Bakugo, deteniéndose un momento, miró a Izuku una última vez, antes de sonreír y decir. De hecho, si tanto deseas ser un héroe, la solución es fácil. Lánzate de la planta más alta de un edificio, así en la otra vida, podrás ser el héroe que tanto anhelas, perdedor. Y sin más, se fue, dejando a Izuku, en silencio, dentro de la habitación. Porque Izuku, a pesar de sus lágrimas, independientemente de lo hiriente que fuera, sabía que él era más que eso, y que no se rendiría hasta lograr su sueño. Encontrar su cuaderno fue sencillo, se encontraba en un asentamiento acuático en el colegio. Así que sin pensarlo, Izuku fue por él sin perder más tiempo. El agua del estanque de la escuela estaba turbia, reflejando el cielo naranja del atardecer. Izuku Midoriya, con el uniforme aún mojado hasta las rodillas, sostenía en sus manos el cuaderno chamuscado y empapado. Análisis de héroes N13. La tinta de las páginas se había regado y ya no tenía solución alguna. Había muy pocas palabras que podían entenderse, era un hecho que el cuaderno y su contenido, hacía mucho que se había perdido. Incluso había concluido datos interesantes que pensaba posible para la peculiaridad del idiota de Bakugo. Maldito imbécil, murmuró, recordando la voz de Bakugo mientras lanzaba su cuaderno por la ventana del salón. Apretó los dientes. No era la primera vez que lo hacían. Pero hoy, después de que el profesor anunciara su admisión a las pruebas de la UA, el peso de esas burlas se sentía como ladrillos sobre su espalda. ¿Y que si no tengo un Kirk? Hay muchos héroes que pudieron graduarse sin la necesidad de uno, murmuró para sí mismo, su ira removiéndose en la superficie de su piel. El viento silbó entre los árboles. Izuku miró el cuaderno, para luego caminar hacia la salida de la escuela. No puedo dejarme dominar por la ira. Sé que voy a lograrlo. Hay que tener confianza, hay que ser positivo. Se repetía a sí mismo, mientras intentaba sonreír, pero como si algo se rompiera dentro de él, una oleada de furia lo invadió. No era su estilo gritar, golpear cosas, pero esta vez, tuvo que hacer cualquier cosa para no enloquecer. Basta. Rugió, y con todas sus fuerzas, lanzó su mochila con su brazo derecho en su arranque de furia. No esperaba nada en especial, solo quería descargar la rabia, esperaba a que la mochila cayera, la esperaba para patearla. Pero entonces. ¡Wosh! La mochila no cayó. En su lugar, la mochila siguió volando. Voló aún más, y luego más. La mochila pareció ser una con el viento, perdiéndose en cientos de metros a la distancia. Por otro lado, Izuku parpadeó, incrédulo. El morral, cargado de libros y su ropa de repuesto, se convirtió en un punto diminuto en el horizonte, hasta desaparecer tras los edificios. Por un momento, Izuku no pudo encontrar una explicación adecuada a lo que estaba pasando. Sin embargo, tenía algo que decir. ¿Qué fue eso? Chilló, mirando sus manos. No las había sentido diferentes. No hubo un despertar dramático. Pero, probablemente acababa de lanzar su mochila a otro código postal. Se tocó los brazos, las piernas. Nada. De todos modos, algo había quedado claro. Su Kirk despertó. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.